gloria. Amén. En el nombre de Jesucristo. Hermanos, pueden ocupar sus lugares dándole un aplauso a la gloria de Dios, quien lo merece. Gloria al Señor. Me da mucho gusto, hermanos, estar en este lugar. La misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Las estrenamos, gloria al Señor, cada mañana. Me da mucho gusto la confianza de mi pastor hacia mi persona, el permitir, ¿verdad?, traer la palabra. Como responsables, ¿verdad?, no le podemos dar la palabra a cualquiera, y yo le agradezco este gesto a nuestro pastor. Aparte de ser mi pastor, es mi amigo, ¿verdad?, y conocido, ¿verdad?, al igual que muchos de ustedes desde mucho tiempo. Y hermanos, pues vamos a entrar en este tema. Yo le puse aquí un llamado con propósito. Es diferente a ser creados con propósito, pero vamos a meditar en lo que es el llamado de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Veremos, ¿verdad?, en esta ocasión el propósito de Dios para nuestras vidas a través del llamado. Dios nos ha llamado a nosotros con un propósito, y quizás usted piense, al igual que yo también pensaba, ¿para qué sirvo? ¿Para qué soy bueno? Pues yo no sé hablar muy bien, yo no sé hacer esto, y uno a veces cree que es inútil, pero Dios ve en usted una obra perfecta, una obra terminada, ve algo muy diferente a lo que el mundo ve o a lo que usted ve. Dios nos ve porque Él tiene un propósito para nuestras vidas y nos ha llamado con un propósito, ¿verdad? El propósito de Dios lo vamos a ver, lo vamos a desarrollar en este tema, pero en esta introducción dice, veremos algunas respuestas de estas preguntas, y vamos a utilizar, hermanos, solamente un ejemplo, pero voy a hablar de muchos ejemplos. No sé si los está enredando. Voy a hablar, ¿verdad?, de los que fueron llamados con propósito. Son muchos, hermanos, pero solamente quiero ampliar la idea para que se nos quede, ¿verdad?, en nuestra mente, de que nosotros fuimos llamados con propósito. Y el propósito de Dios ahorita lo vamos a ir viendo, ¿verdad? Dice, líderes que fueron llamados con diferentes propósitos, y puse, quizá no esté el orden correcto, pero lo voy a tratar en este orden de importancia. Abraham, ¿verdad?, fue llamado, y fue llamado a salir de una condición, al igual que muchos de nosotros fuimos llamados para salir también de alguna condición. Abraham vivía en un lugar donde había raíces idolátricas o idólatras, y el Señor lo llama a salir de Ur de los Caldeos, de su tierra, de sus parientes, a una tierra que no conocía, que no sabía. Aparte del llamado de él, Dios le da una promesa, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de la promesa, vamos a hablar del llamado de Dios con un propósito. Tenemos a Samuel, hermanos. Miren, Samuel fue un milagro de Dios, porque su mamá era estéril, no podía tener familia, y ella, antes de que lo concibiese, se lo ofrece a Dios, y él tiene un llamado, hermanos, siendo niño, escucha la voz de Dios que le habla, y le dice, Samuel, Samuel, y él se levanta y se pone sus sandalias y se va corriendo a la recámara del sacerdote Elí, y le dice, heme aquí, ¿qué se te ofrece? No te he hablado, dice Elí, ¿verdad? Y sucede esto durante 3 veces hasta que Elí se da cuenta que es Dios el que lo está llamando, y lo está llamando con un propósito. Gloria al Señor. Tenemos, hermanos, después de Samuel, tenemos a Moisés. Dios también lo llamó, ¿verdad? Con voz audible en medio de una zarza, pero Dios trató con él, hermano, también desde que era niño. Dios lo salvó de ser ahogado, de ser muerto por Faraón, pero Dios lo llama, y la atención de Moisés fue de que él miró una visión, o miró una zarza, hermanos, una zarza que ardía.
Y la zarza, sabemos, lo que conocemos un poquito, es extremadamente seca y arde muy rápido y también muy rápido se apaga, ¿verdad? Luego se consume. Pero esta visión que estaba recibiendo Moisés era de parte de Dios y era con un propósito. Primeramente, llamar su atención y en segundo lugar, demostrarle que era Él el que le estaba hablando a través de esa zarza. Tenemos, hermanos, ya, ¿verdad?, aquí a un profeta, Elías. También fue llamado con un propósito, ¿verdad? A Elías le tocó, hermanos, ser de los profetas mayores y que predicó en los tiempos más fuertes de la idolatría del pueblo de Israel, donde el pueblo de Israel se había entregado a la idolatría y Acab era el representante de esa idolatría. Jezabel, su esposa, también eran idólatras, y había, hermanos, la necesidad de dar a conocer quién verdaderamente era Dios. Y Dios llamó a Elías con ese propósito, con ese trabajo, con esa misión. Gloria al Señor. Después tenemos a muchos, ¿verdad? Pero quiero adelantarme un poquito con Daniel. También Daniel, hermanos, fue llamado con un propósito. Fue llamado, hermanos, en medio de un cautiverio. Un joven que he llevado de su tierra, llevado a una tierra extraña, instruido durante 3 años en la lengua, en las costumbres, en la administración de los caldeos. Y era muy difícil para él, hermanos, ministrar a Dios, pero Dios, como fue llamado por él, el propósito era enaltecerlo y que él enalteciera a Dios. Amén. Pero tenemos ya en el Nuevo Testamento, hermanos, a un Simón llamado Pedro, o a un Pedro llamado Simón, aunque Simón era su nombre, el Señor le cambia el nombre por Pedro, y Andrés, su hermano, que estaban pescando, que eran pescadores. Quiero pensar, hermanos, de acuerdo a la palabra y a la escritura, de que no era una persona muy preparada, era una persona del vulgo, como nosotros, como un mecánico, como una persona común, no muy preparada. Y yo me hago la pregunta, ¿no había personas mejores? Porque el Señor llama a Pedro. Algo miró en Pedro, hermanos. Algo miró en usted el Señor. Quizás usted no sea el de las mejores calificaciones, o el del mejor comportamiento, o en el del mejor desempeño, quizás. Pero el Señor algo miró. Y algo estoy seguro, que Dios no se equivoca. Nosotros sí, por naturaleza nos equivocamos, y nos equivocamos varias veces. Yo he platicado, ¿verdad?, cuando estábamos estudiando nosotros el colegio bíblico en Oso, íbamos cada mes, y cada mes caía en un hoyo yo antes de llegar a Aquilá. Era un hoyo grande, yo creo que iba creciendo conforme pasaban los meses. Ay, cuando caía me acordaba. Al siguiente día también, a la siguiente ocasión también, hasta que dije, ya no vuelvo a caer en ese hoyo. Y desde que salí de Culiacán dije, no voy a caer en el hoyo y no voy a caer en el hoyo. Cuando llegamos, hermanos, a Aquilá, ya habían tapado el hoyo. Alguien tapó el hoyo. Y esa vez, hermanos, la clase que dio el hermano Abel hablaba del burro, que nosotros le decimos burro a alguien que comete errores constantemente. Pero el hermano estaba hablando de que el burro no comete errores. El burro no comete el mismo error como nosotros. Y dije, pues este mensaje es para mí, porque yo me decía burro, pero burro es mucho más preparado que yo. Dicen que un burro, si lo lleva por una vereda cargado de leña, él sabe para dónde va cuando ya lo carga y sabe cómo regresarse y no pisa el mismo error. No sé si tenga algún chip o alguna computadora, pero no comete el mismo error, y yo sí estaba cometiendo el mismo error. Fíjese nada más. Y a veces le decimos a alguien, es que eres bien burro. Pues va a tener que cambiar de opinión.
Hermanos, Pedro era una persona igual que nosotros, se equivocaba, pero el Señor miró algo en él, ¿verdad? No vamos a entrar en detalle, pero quiero decirle que el Señor le dijo a Pedro que eso que había declarado, que él era Dios, le dijo, no te lo reveló carne ni sangre. Tenía un trato el Espíritu Santo con Pedro, y esa es la parte especial de su llamado, de que él tenía un corazón que se había conectado con Dios. Hermanos, tenemos aquí ya el ejemplo, el último de muchos que hay, pero aquí nos vamos a detener las 3 horas que nos quedan para hablar de Pablo. No son 3 horas, hermanos, no se asusten, son menos. Pablo fue llamado, hermanos, también desde muy pequeño, y él era un hombre inquieto, era preparado, tenía preparación secular y tenía un celo religioso que excedía a los demás contemporáneos de él. Saulo, hermanos, se había instruido en la mejor escuela, donde el director era Gamaliel, era de lo más prestigiado de ese tiempo, y estaba preparado, pero tenía una inquietud. A los niños que son muy inquietos le decimos hiperactivos, ¿verdad? Que no pueden estar sin hacer algo. Yo me imagino al apóstol Pablo hiperactivo, que no podía estar quieto. Ay, ¿dónde hay hermanos para perseguirlos? Bueno, pues ya te acabaste los de Jerusalén. Bueno, allá en Damasco a lo mejor hay. Sí, yo he sabido que en Damasco está una Ananías y hay muchos hermanos que se reúnen a escondidas. Ah, pues mira, sacerdote, consígame las firmas, deme los escritos, deme los permisos, deme las guías y yo voy a ir por ellos, se los voy a traer. ¿Verdad? Un hombre hiperactivo, un hombre que creía que estaba haciendo bien, consideraba que los hermanos eran una plaga. Así lo creía él. Y él se consideraba a sí mismo como el exterminador de plagas, como diciendo, yo voy a acabar con esta plaga, porque era un hombre muy religioso, muy extremista. Pero sucede algo en su vida, hermanos, y aquí nos vamos a detener. Quizás cuando Dios lo llamó a usted, o cuando me llamó a mí, quizás no estaba en nuestros planes, no estaba en nuestra agenda, no estaba quizás en nuestro pensamiento servirle a Dios. O quizás estábamos creyendo como Pablo que estábamos bien. No, hombre, yo estoy haciendo bien. Yo los estoy persiguiendo y los estoy obligando a que blasfemen y que digan que Jesús no es el Señor. Y ya hicimos que apedrearan a uno y matamos acá a otro y como que se sentía que iba en aumento su éxito. Pero hermano, se encuentra en el camino que iba a Damasco, tiene un encuentro con el Señor. Tiene un encuentro con el que él consideraba su enemigo. Y le habla una voz, hermanos, me llama la atención que nomás él la escucha. ¿Por qué? Porque el llamado era para él. Los soldados, las personas, los amigos, las autoridades que lo acompañaban no tenían este llamado. Era un llamado y era con un propósito. Y el Señor le habla por su nombre, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres tú, Señor? Porque él había escuchado, pero no miraba a nadie, solamente una luz que lo había dejado casi ciego, que superaba la luz del sol a mediodía. ¿Quién eres tú? Una pregunta que quizás muchos nos hacemos. No sé para usted quién es el Señor. A veces tenemos al Señor. Me ha tocado escuchar gente que dice, ay, Diosito lindo, Diosito chulo. Y Diosito como si fuera algo pequeño que se lo echa a la bolsa. Cuando Dios, dice la palabra de Dios, que la tierra es el estrado de sus pies. Hermano, la tierra es inmensa, completamente grande. Y para ser el estrado de los pies quiere decir que mi Dios es más grande.
Y si es grande, denle un aplauso a la gloria de Dios. Saulo se encuentra con este Dios grande y le dice: ¿por qué me persigues? Dura cosa te dar cosas contra el aguijón. Hermanos, las carretas en aquel tiempo eran guiadas por animales, por bestias, especialmente bueyes, que eran los más fuertes, porque eran carretas quizás cargadas, pero el conductor del carro traía una lanza, hermanos, y en la punta traía un aguijón. Era un pico, ya sea metal o de hueso, pero le picaba ya sea en las costillas o en la parte trasera de la bestia, y lo hacía como que lo reiniciaba, ¿verdad? Y volvía a caminar. Pero cuando esta bestia le daba una pasada, al aguijón se le clavaba entre las pezuñas, y por eso le dice el Señor: dura cosa te dar coces contra el aguijón, dar patadas contra el poder de Dios. Hermanos, y lo traen y lo meten a la ciudad de Damasco ciego, y lo llevan dirigiéndolo con la mano. Un llamado con propósito. En el mismo tiempo está sucediendo algo con un hermano que está orando, llamado Ananías, que era el encargado de la célula de los grupos de ahí de Damasco. Tenía él cierto cargo ahí, también había sido llamado por parte de Dios. Y el Señor le dice que vaya a una dirección, porque ahí hay un hombre que está orando, que está ciego. Y cuando este hombre, hermanos, en la misma visión, ve de quién se trataba, no, Señor, este es Saulo, como si el Señor no supiera. Es Saulo, mira, él trae cartas de los principales sacerdotes y trae permisos de ellos, y viene con mucha autoridad para llevar a presos a los hermanos. Pero aquí está la clave de este relato, hermanos. El Señor le dice: ve, porque instrumento escogido me es este. Hay un propósito especial en este ministerio de este hombre perseguidor, y yo le voy a demostrar a él cuánto va a sufrir por causa del evangelio. Hermanos, qué maravillosa es la palabra de Dios. Cuando Dios trata con el ser humano, quizás el proceso no sea muy agradable, quizás no nos guste mucho que nos estrujen. El Señor le dijo a Jeremías: ve a casa del alfarero y ahí te voy a mostrar mis palabras. Y él no llegó, no le habló un mensaje, el alfarero no le dijo que hiciera, solamente miró que estaba trabajando en la rueda, y la figura que él estaba haciendo, la vasija que él estaba haciendo, se le echó a perder en su mano. Y hace un manotazo, no sé, vuelve otra vez a agarrar todo el lodo, el barro, y como un poco disgustado el alfarero vuelve otra vez a hacer otra vasija. Y la palabra le vuelve a Jeremías y le dice el Señor: ¿no podré yo, oh casa de Israel, hacer como este alfarero? Hermanos, el Señor nos toma y quizás no nos guste el proceso. Y hay un canto que dice: pero en el proceso te voy a hacer llorar. Y esa parte a mí no me gusta. Y esa parte tampoco le gustó al Señor cuando miró si es posible que pase de mí esta copa. Pero era necesario el proceso, hermanos. Este proceso, hermanos, nos va a llevar a tener solidez. Una vez hecha la vasija, ¿sabe qué sigue? Hay que orearla y después hay que hornearla, pasarla por fuego. Una vez pasada por fuego, hermanos, ya tomó su templanza, su fuerza, y ya va a poder servir. Antes aguada no sirve, cruda no sirve, tiene que pasar por el proceso. Fuimos llamados, hermanos, con un propósito. Dios quiere que seamos barro firme, vasija útil para honra y para gloria de su nombre. Hermanos, ¿qué nos da el Señor en el proceso? Decíamos, el proceso de un alfarero, de una vasija, ¿verdad? Pero el fuego representa el gozo del Señor.
El amor, ¿verdad? Es como la templanza. Y cuando ya está terminada hay una paz. Son los primeros frutos que el Señor nos da. Amor, gozo y paz. Cuando recibimos la palabra de Dios a través del llamado, hay una paz que va, hermanos. Cuando usted decide servir al Señor, hay una paz. Esa paz no la venden en ninguna tienda. Esa palabra del Señor la da a través del Espíritu. El gozo es fruto. Y no me refiero al gozo de brincar de alegría, sino un gozo que nos da serenidad, nos da tranquilidad, saber que hay alguien muy grande que nos respalda. Nos da un gozo, saber de que yo no voy solo. ¿Sabían que el rey David, cuando enfrentó a Goliat, sentía un gozo que lo hizo profetizarle? Tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Y le faltó decir otra cosa, con toda la experiencia bélica que has tenido desde tu juventud, pero yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Cuando creemos esto, hermanos, es el gozo de Dios. Enfrentamos dificultades, enfrentamos retos, enfrentamos problemas. Yo veo, hermanos, algo, y no quiero asustar a nadie, pero entre más busca a Dios, entre más busca la presencia de Dios, entre más escucha el llamado de Dios, vienen más pruebas. Pero también viene la mano poderosa de Dios con un gozo especial. El domingo escuchábamos, ¿verdad?, de ese gozo. Y yo tenía confusión porque decía yo, pues el gozo es brincar y andar chiflando y cantando y saltando y echando maromas. Pero hay un gozo, hermanos, que no es así. Hay un gozo que nos da firmeza, que nos da certeza, que nos da seguridad, que nos da una confianza como la que decíamos del rey David, que nos hace hablar y decirle, tú vienes contra mí, con todos estos argumentos, pero yo vengo contra ti con la razón que me da el Espíritu Santo, porque fui llamado por Él, fui llamado con Él y el propósito de Dios, hermanos, es ese. Busqué en el diccionario, hermanos, acerca del propósito de Dios y encontré esto. Número 1, glorificar a Dios. Si quiere anotarlo o grabarlo, glorificar a Dios es uno de los propósitos de Dios. Dice que toda acción y servicio debe de honrar la soberanía de Dios. Toda acción y servicio debe de honrar la soberanía de Dios. Ese es el parte del propósito de Dios, glorificar a Dios con esto. Número 2 dice, amar y tener comunión. Es parte del llamado de Dios. Dice, se busca que la humanidad establezca una relación cercana con su Creador y ame a su prójimo como a sí mismo. Fíjense que aquí está el primer mandamiento y es parte del propósito de Dios, ¿verdad? Lo voy a volver a leer. Amar y tener comunión. Dice, se busca que la humanidad establezca una relación cercana con su Creador. En pocas palabras, que le conozca, que se una a Él y automático, hermanos, por automático, va a amar a su prójimo. El que ama a Dios, ama también a la creación de Dios. Aunque no digan amén, pero así es. Aleluya. Y por último, la parte número 3 dice, reflejar su imagen, parte del propósito. Reflejar la imagen de Dios. En otras palabras, es que yo me parezca a Dios. Lo voy a leer porque dice, el ser humano fue creado para manifestar el carácter, la gracia y la justicia divina en el mundo. Quizá no me expliqué muy bien, pero lo voy a volver a leer. El ser humano fue creado para manifestar el carácter, la gracia y la justicia divina en el mundo. ¿Dónde está el mundo? Está a nuestro alrededor. Cuando alguien se acerca o que se ha acercado a mí y me dice, oiga, usted es hermano, vieran que me siento bien, me hace sentir bien, ¿verdad?
O no sé usted cómo se sienta. Pero usted ve a una persona con un uniforme y dice, usted es enfermera. Usted es soldado. Oiga, usted es policía. No, soy vigilante. Bueno, pues es parecido. Nosotros vemos a personas que decimos, oiga, ellos son húngaros, decimos nosotros, por su forma de vestir. Y vemos a otras personas y decimos, ellos son hermanos. Hermanos, debemos nosotros de parecernos a Dios, en apariencia y en acción, o en acciones, parecernos a Dios. Dios nos llamó, hermanos, para que demos a conocer su imagen. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo, a un varón perfecto, hasta entonces termina esto. Gloria al Señor. El llamado que Dios nos hace es a estas tres cosas que le dije: glorificar a Dios, amar y tener comunión, reflejar su imagen. Gloria al Señor. ¿Quién era Pablo, hermanos? Porque seguimos con él, no lo vamos a dejar hasta terminar. Pablo, hermanos, o el apóstol Pablo, era Saulo de Tarso. Dice Filipenses 3:5, hablando él, dice: circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseos. Miren su currículum, su presentación, era lo más excelente, pero era religioso. No tenía el llamado todavía de Dios, pero se presenta, ¿verdad? Quizás a usted le pregunten, ¿y usted quién es? Pues yo soy fulano de tal, y hago esto, y me tocó hacer aquel edificio, hice esto de acá, y ya presenta. Paz de Cristo. El apóstol Pablo se presenta así a los filipenses, de esta manera. El apóstol Pablo era una persona, hermanos, extremadamente religiosa, era celoso de la ley y de las tradiciones. Cosa muy contraria, hermanos, de la ley eran las tradiciones, las cuales estaban muy arraigadas en los fariseos, al grado que el Señor le dice: sepulcros blanqueados. Aparentan una cosa, pero su corazón está lleno de podrición, de muerte. Era una ofensa muy tremenda, hermano, no sé si usted lo dimensione así, pero el Señor se refiere a la religiosidad como algo que es aparente solamente. ¿Qué es lo que busca el Señor en un llamado? El corazón. Busca el corazón. No dice el corazón perfecto, sino un corazón humilde, un corazón que se deje moldear así como el barro. Muy duro no sirve y muy aguado tampoco. Entonces tiene que tener un punto, y el Señor sabe cuál es el punto. Es lo que el Señor busca en un corazón. Saulo era extremadamente religioso, y lo que me da tristeza de Pablo, aunque llegó a ser, verdad, grande, pero lo que me da tristeza de él, que creía que estaba bien. Y quizás muchos en la actualidad, o algunas personas en la actualidad, creen que están bien. No, mire, yo estoy bien. Háblele a fulano, mire, fulano toma, fulano no viene a dormir. No, háblele a aquel es drogadicto. No, aquel, mire, yo no le hago mal a nadie. Uy, soy requete bueno. Padre de Cristo, hermanos. Hay gente que cree así. No, pero no vinieron, no, ahora a lo mejor vienen en la tarde. Pero él creía que estaba bien, consideraba que estaba haciendo bien, pero estaba haciendo mal. Cuando el Señor le habla a Ananías, le dice que es un instrumento escogido. ¿Sabe lo que es un instrumento escogido? Imagínense en un quirófano que van a hacer una cirugía de ojo y le pide allí y le dan un machete. No, si lo que ocupa es un bisturí del más fino, es un instrumento escogido, es algo que muy tosco no me sirve, ese es para cortar costilla, para cortar hueso. Dame algo más delgado, más específico. El apóstol Pablo, hermanos, era un instrumento escogido, algo especial. Y quiero que entremos en el propósito de Dios del apóstol Pablo. ¿Saben para qué, hermanos? ¿Saben para qué? Se lo voy a leer
Hechos 9:15, el Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, fíjese bien, para llevar mi nombre en presencia, apunte, de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Fíjese bien, los gentiles éramos nosotros, los reyes eran las autoridades tanto de gentiles como de judíos, y de los hijos de Israel, el pueblo llamado por Dios. Es un instrumento que va a cortar costilla, que va a cortar parte delgada y que va a cortar parte gruesa. Es un instrumento escogido, pero para Dios, hermanos, es algo, ¿cómo le puedo decir? No encuentro la palabra para decir tridimensional o algo que puede utilizar lo mismo en diferentes partes. El apóstol Pablo le iba a hablar a reyes, a autoridades, a soldados, a personas de bajo mundo, a personas, a un dueño de una isla que su papá estaba enfermo de disentería y le habló a los nativos y le habló a los generales y le habló al César, hermanos. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan ustedes el poder de Dios utilizando a un instrumento escogido? Nosotros utilizamos un instrumento para una cosa. Yo tengo unas pinzas que son para corte, otras son de punta, otras son para conectar, otras sirven para ponchar terminales. Pero el Señor utilizó a Pablo para muchas cosas. Un solo ministerio, pero un llamado, ¿verdad? Con ese propósito. Vuelvo, hermanos, porque vamos a ir concluyendo con la pregunta para usted. ¿Usted cómo se considera? ¿Cómo se considera en su llamado? Quizás usted diga, no, pues que me pusieron de encargado de varones, o me pusieron aquí, mira, con los niños, o me pusieron acá con estos. Quiero decirle, hermanos, una experiencia que yo he tenido o que tuve. Cuando recibí el llamado, mi pastor a lo mejor se acuerda, nos mandaron al pozo de Imala, recién bautizados, casi desempacaditos, con muy poca experiencia apenas estábamos, ¿verdad? Pollos, por decirlo de una manera elocuente, y se nos envió allá con unos hermanos. La ventaja que ellos tampoco no estaban muy preparados, no eran teólogos ni maestros, y era la ventaja para nosotros, pero se nos fue llevando, hermanos, y fuimos dando pasos, al grado que cuando nos tocaba predicar los martes aquí, por un lado de nosotros estaba el pastor, y así nos formamos. Empezamos a predicar teniendo al pastor por un lado, pero los hermanos de Zapata, los hermanos de otras partes, no podían predicar teniendo al pastor por un lado, porque tenían mucho temor. Pero nosotros fuimos formados así, no sé si se acuerda, pastor, teniendo aquí la autoridad por un lado y teniendo todo el peso, ¿verdad?, de la crítica a un lado, pero lo formamos así, y siento, hermanos, que nos ayudó. El proceso a lo mejor no es muy agradable, quizás sea más cómodo como usted piense, pero a veces Dios necesita pasarnos por un proyecto o por un trayecto donde no nos va a gustar, donde nos va a sacar de ese círculo cómodo que estamos, de esa situación en la cual estamos. Pero el Señor, hermanos, tiene un propósito para nuestra vida. Nuestro llamado, ¿verdad?, es, primeramente, yo creo que debe de ser para nosotros mismos, para la persona que está a nuestro alrededor, para nuestros hijos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Estar dispuestos para servir, ¿verdad?, en el área que se nos ponga. Si es un albañil, si es un peón, si es un ingeniero, si es el dueño de la obra, poder tener palabra para que esta persona, cuando enfrente el tribunal de Cristo, no tenga argumento de que nadie le habló. Amén. El propósito de Dios, hermanos, es darnos vida eterna, ¿verdad? Vamos a ir concluyendo con esta parte. Vida eterna aquí en la tierra y darnos el amor, el gozo y la paz como combustible para caminar en el trayecto que nos queda. Quizás no sabemos cuánto nos quede de vida y no quiero asustar a nadie, pero hay gente que se puede ir joven
Creemos que ya los que están viejitos decimos, pues este ya le falta poquito. Pero quizás haya sorpresas. Por eso es importante que estemos preparados con este llamado. Un llamado con Dios, ¿verdad? A cambiar una vida. Dice la palabra de Dios, hermanos, en 2 de Pedro 3:9, dice, el Señor no retarda su promesa según algunos tienen por tardanza, sino que el Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Acuérdese, un llamado con propósito. El propósito de Dios es que se arrepienta, que le conozca y que le sirva. Amén. Gloria al Señor. Dice, llamado de Dios a nuestras vidas. Saber escuchar la voz de Dios. En los ejemplos que puse, hermanos, fue Dios el que habló. A Abraham Dios le habló, a Moisés Dios le habló, a David Dios le habló, a cada uno, a Daniel Dios le habló, a Pedro Dios le habló, a Pablo Dios le habló, y yo estoy seguro que a usted Dios le habló también. Dios le está hablando ahorita a través de mis labios, pero también le puede estar hablando directamente, y a veces en un sueño, a veces en una revelación, a veces en una circunstancia. Dios le puede estar guiando, Dios le puede estar dirigiendo. Dios nos habla y Dios nos llama. Dice segunda de Timoteo 1:9. Se refiere a Dios porque sigue del 8, el 9 dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Miren, hermanos, aquí dice que fue un llamamiento santo. Hay quien lo puede llamar a jugar, hay quienes lo pueden llamar a trabajar, hay quienes lo pueden llamar a hacer un grupo, pero este llamamiento que Dios nos hizo a nosotros es un llamamiento santo, para buenas obras, así como dijo el primer texto que utilizamos, ¿verdad? Al principio, que fuimos llamados para buenas obras, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. En pocas palabras, hermanos, Dios nos llamó para que anduviésemos en estas nuevas obras. El llamado de Dios, hermanos, no enaltece a nadie, o sea, no es con el fin de enaltecer a alguien. Ay, que yo quiero ser el presidente distrital de señores o de varones No, el Señor no busca eso, hermano. Busca que usted le sirva con un corazón contrito, humillado, un corazón dispuesto. No se espante y no se asuste, hermano, por el proceso. Acuérdese que en las manos de Dios todo es diferente, porque a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Aún una prueba, hermanos, quizás a usted le pasó que de repente una operación de emergencia y lo llevan a un quirófano y lo operan y lo sacan a una sala de espera o en un cuarto de espera, y ahí se encuentra con un doctor, con un paciente, con una enfermera, y ahí le presenta la palabra. Y ese doctor o esa enfermera o esa persona es familiar de alguien y alguien le estuvo hablando y faltaba que afirmara su palabra. Y Dios lo permitió llevar, porque los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. Quizás se le dañó el carro y quizás el mecánico le dijo, mira, qué bueno que se te dañó de esto, porque estaba a punto de dañarse esta otra parte mucho más delicada. Los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Los que son llamados por Dios son llamados con propósito, y el propósito, ¿verdad? Lo dijimos aquí, lo voy a repetir solamente como conclusión: glorificar a Dios, amar y tener comunión y reflejar su imagen. Aquí concluyo, hermanos, y quiero invitar a todos aquellos que sientan un llamado de Dios, que si gustan pasar aquí al frente, vamos a hacer una oración por usted, por su llamado, para que Dios le bendiga, para que Dios le conceda el éxito en su vida. Y si
el Señor nos concede trabajar, hacerlo para su honra y su gloria, no para la nuestra, sino para Él. Pasen, hermanos, y vamos a hacer esta oración a Dios. Bendito Dios, Señor amado, muchas gracias, Señor, por esta